Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandi Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yara Ñe'e, el curso bíblico de todos los días en que compartimos, por lo menos de la mejor manera, ¿verdad?, que podamos, de acuerdo a nuestros estudios, los grandes estudiosos que hacen sobre la Biblia. Y compartir eso nos ayuda también a entender bien el sentido de las Escrituras. Es a donde nosotros tenemos que llegar. Una vez nosotros justamente decimos que el católico ignorante es un futuro protestante, justamente porque cuando uno no se adentra en la palabra de Dios, después es muy peligroso todo lo que nosotros en forma fanática podemos repetir simplemente pensando que estamos sabiendo la Biblia por el hecho de repetir o memorizar algunas cosas de la Biblia. No, la palabra de Dios es mucho más profunda. Habla de una cultura, habla de algo mucho más profundo, ¿verdad?, de un sentido antropológico, en un sentido religioso. Y después también tenemos que mirarlo desde el sentido semiótico, como siempre nosotros insistimos, es decir, entender bien el aspecto de los símbolos. ¿Qué es lo que nos quiere decir y desde dónde entonces surge toda esta explicación de la palabra de Dios? Bueno, queremos entrar en este cuarto punto de lo que significa la palabra santidad, santo, el kadosh, como aparece en la palabra hebrea. ¿Qué significa esto entonces de kadosh? Nosotros sabemos que uno de los textos más antiguos en que aparece la palabra kadosh es justamente cuando Yahvé había castigado con la muerte a 70 hombres. Según una glosa también aparece a 50.000 hombres, ¿verdad?, en Beshemesh. Este es famoso este lugar, ¿verdad?, porque los hijos de Jeconías no habían participado en la alegría general por la llegada del arca. La llegada del arca, entonces, estos no habían participado, entonces Dios que los castiga. Los habitantes manifiestan su tristeza con estas palabras. ¿Quién puede estar ante Yahvé, este Dios santo, este Dios Kadosh? Esta santidad es ampliamente dinamista en cuanto que está ligada a un objeto de culto, pero al mismo tiempo el poder de destrucción que emana de él se entiende como poder de un Dios que se siente personalmente ofendido por la indolencia de los indiferentes. Ahí está, un Dios que se siente dolido. Eso es el primer texto entonces que nosotros encontramos con respecto al Kadosh, a la santidad de Dios. Luego tenemos también un segundo elemento, como aparece, es la figura del Dios Santo que se desliga del objeto portador del poder cuando Yahvé se manifiesta en la Epifanía como el Santo. Es decir, es un Dios que ya no tiene en ningún momento ningún objeto, o sea, no es portado por ningún objeto. Yahvé entonces aparece al profeta Isaías en ese lugar, en el templo de Jerusalén, como rey, sentado en un trono alto y excelso, con su corte de serafines. El hombre oye cómo estos ensalzan al Señor diciendo Kadosh, 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 ¿verdad? Interpretando el hecho se añade su gloria, que llena toda la tierra, que su gloria, es decir, Kadosh, que bodó, entonces su gloria que llena toda la tierra. Ante la pureza de este Dios santo y glorioso, el profeta se describe a sí mismo y a su pueblo como impuro. Aquí ya de nuevo entra lo que nosotros estamos leyendo y es el motivo de nuestro estudio, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de lo puro y lo impuro desde el libro del Levítico.
Lo puro, en síntesis, está queriendo decir la misma santidad de Dios. En el versículo 44 del 11, porque yo soy santo, su Dios, y ustedes tienen que santificarse, ser santos, llegar a ser santos como yo soy santo. Y entonces esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Aquí en esta parte, lo impuro y lo puro también en este sentido. Y en concreto es respecto a los labios como órgano de transmisión del lenguaje profético. Los labios impuros. Aquí entonces ya estamos hablando de un aspecto de la santidad de Dios que inunda al hombre, la santidad de Dios, que hacen parte esencial entonces, en este caso, del profeta, ¿verdad? Los labios puros, es decir, transmitir santidad, transmitir a Dios, transmitir la misma bondad de Dios, quiere decir, ¿verdad? Los labios puros o los labios también impuros, con el cual yo no puedo transmitir nada divino. Por lo tanto, el concepto dinamista de santidad, según el cual ésta se manifiesta en el kabod. Kabod quiere decir también santidad, pero kabod es la gloria de Dios, es el peso de Dios. ¿Cuánto peso tiene Dios? Kabod, el kabod, ¿cuánto pesa? Qué pesado que es, ¿verdad? Pero no pesado en el sentido negativo, sino que, ¿cómo pesa? Peso pesado, este es un peso pesado, ese sería más entonces el kabod. La significación, ¿verdad?, del kabod. ¿Cuánto pesa esto, verdad? Pesa mucho este Dios. ¿Cuánto pesa esta persona? O sea, ¿cuánto poder tiene? Ese es el Dios. No se transfiere, desde luego, al campo ético en general, pero se hace justicia a la voluntariedad de Yahvé al contraponer la santidad a la impureza del lenguaje humano. Y la calificación de un Dios como santo debió de ser muy frecuente también con las otras religiones, sobre todo también con Canaán. Canaán también habla, ¿verdad?, de la santidad de Dios, es decir, de una santidad dentro de una religión preisraelita, la cananea. Respecto al ugarítico también, habría que señalar la designación correspondiente de la voz Baal, que aparece muchísimo, ¿verdad?, en la Biblia. Este Dios de los cananeos, el dios Baal, que significaría también, ¿verdad?, el Baná como Kadosh, como onónimo. Entonces, en nombres de Dios compuestos, ¿qué significaría justamente esto? Justamente estaría significando la santidad del mismo Dios, el peso pesado del mismo Dios. Y esto es entonces lo que nos está diciendo aquí el libro de Levítico, que hablando, imagínense de dónde estamos partiendo de lo puro y lo impuro, lo que puede ser comido y no puede ser comido de los animales, pero en realidad no te está hablando directamente de ponerte una receta en una lista de animales como en un restaurante que te dice estos son los animales que se pueden comer y esto es lo que no se pueden comer, no, sino que detrás de esto lo que está queriendo significar y queriendo dar el peso es justamente a la palabra Kadosh, a la palabra santidad, que ustedes sean santos como Dios es santo. Y te pone en la analogía a estos animales y cada uno de estos animales representando o representados dentro de sus características, que por qué estos pueden ser consumidos, porque son puros o representan una cosa positiva, entendida en un lenguaje antropomórfico, o mejor dicho, aquí nosotros decíamos zoomórfico, porque desde los animales entendemos la forma como es en sus características de estos animales. Nosotros lo aplicamos ahora en su forma, pero a las características humanas, o sea, puedo o no puedo comer o no comer, pero ese puedo o no puedo comer quiere decir puedo vivir o no puedo vivir las características de estos animales, ¿verdad? El cerdo ahí aparecía como alguien que no puede servir de ejemplo de vida por la impureza que significa verdaderamente el cerdo, por lo que significan sus características. Nosotros incluso hablábamos y poníamos el ejemplo nuestro dentro de nuestro propio lenguaje. Trato curé, decíamos nosotros. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico. Estamos en el capítulo 11, versículo 44 en adelante, y nos estamos deteniendo en una palabra y en una frase muy importante que es justamente la palabra Kadosh, que se utiliza dentro de este libro, que es muy importante, y sobre todo en este versículo 44, en que Dios mismo dice: sean santos como yo soy santo. Y estamos viendo algunas de estas acepciones justamente de esta palabra, de este verbo también, y de esta adjetivación también del Kadosh como tal. En la lamentación profética de Jeremías, lamentación, en el libro de las lamentaciones, la santidad de las palabras de Yahvé se convierte en punto de referencia del propio abatimiento, se convierte en punto de referencia, la santidad, punto de referencia. En cambio, Job asevera que no ha mantenido ocultas las palabras del santo. No ha mantenido ocultas las palabras del santo. En la lamentación individual del salmista, en el Salmo 51, la petición de ayuda ante la dolorosa vulnerabilidad del pecado puede formularse así: no me quites tu Santo Espíritu, no me quites tu Santo Espíritu. Es decir, no me quites, Señor, tu santidad. Entonces decíamos recién en el bloque anterior, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico, que el darse cuenta de que Dios es santo, descubrir la santidad de Dios, es descubrir justamente nuestra propia limitación. Ya descubrí allá ella, ¿verdad? No me quites tu Santo Espíritu, quiere decir, no me quites, Señor, eso mismo que yo poseo, eso mismo que yo tengo, ¿verdad?
Entonces la lamentación de Isaías por la ausencia del Espíritu Santo, como ese poder salvífico de parte de Dios en la vida del hombre. El poder salvífico es la santidad, es el Kadosh de Dios, es el Espíritu entonces en síntesis. Nosotros casi tendríamos que mirar, solamente que es un poco arriesgado ya todavía decir, pero está apuntando hacia lo que Génesis capítulo 2 versículo 7 está diciendo, ¿verdad? Que el hombre en ese momento de su creación, cuando Dios le está creando, insufla, ¿verdad?, en sus narices el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Nefesh, es decir, la esencia de Dios. Kadosh entonces aquí estaría muy en relación con Nefesh, que significa justamente la santidad de Dios, el Espíritu de Dios. Que es lo que te da energy, que es lo que te da energía, y es justamente en este caso es la fuerza, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Otro elemento que tenemos que también ir mirando, la santidad de Yahvé, en cierta manera, tiene al mismo tiempo un carácter vinculante, que me vincula con. Vamos a ver lo que significa, o sea, estoy en relación con, pero ahí dice la vinculante. Entonces, esa santidad de Dios está en relación conmigo, ¿verdad? En Éxodo, por ejemplo, 22:30, en el libro de la Alianza, y luego en esta ley de la santidad que vamos a ver, que va del Levítico 17 al 26, se exige al hombre una santidad que corresponda a Yahvé. Ahí está lo vinculante, que se le exige al hombre, ¿verdad? Se le exige al hombre una santidad que corresponde verdaderamente a Yahvé. Esto me corresponde, esto es mío, esto debe ser así, de esta manera. Sean santos porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Esto leíamos en el Levítico ahora justamente, ¿verdad? Y se vuelve a insistir después, más adelante también, en el capítulo 19, versículo 2 del Levítico. Santo significa entonces la pureza ética, en este caso, cuando estamos en el libro de Levítico. Sean santos como yo soy santo. Y todo lo que estuvimos leyendo cuando decíamos estos son los animales que ustedes no tienen que comer, porque representan, estos animales están representando, decíamos, algunos de las características de impureza. De ahí viene entonces la impureza que nosotros no podemos absolutamente, entonces, ¿verdad? No podemos absolutamente aceptarlo, ¿verdad? A eso se está refiriendo. O sea, el no aceptar porque no condice absolutamente a la condición del hombre, a la condición nuestra. Voy a recordar simplemente lo que nosotros ya fuimos diciendo en las lecciones anteriores, pero me parece importante porque alguno por ahí no había escuchado, ¿verdad? ¿Por qué prohíbe comer cerdo? Porque con ello sin duda prohíbe la vida inmunda, decíamos, ¿se dan cuenta? Entonces, está más bien apuntando la santidad de Dios a un aspecto de la vida moral, de la vida ética. O sea, nosotros somos puercos, somos chanchos, somos cerdos, no por el hecho de que yo estoy comiendo carne de cerdo, sino que el autor sagrado se está refiriendo directamente al aspecto ético. Te hace una analogía, te hace una comparación. Sos como un chancho, sos como un cerdo. Te estás comportando de esta manera. Eso es lo que nos está queriendo decir. Entonces, todo lo que son los vicios, dice, pone el bien propio, no en la generosidad del ánimo, sino únicamente en su bien propio, lo que él quiere, lo que a mí me gusta. Vea la trato curejina, o sea, a mí no me interesa todo lo que dijimos nosotros, total, yo voy a hacer lo que yo quiero de acuerdo a lo que a mí me gusta y me conviene. O por ejemplo, pone aquí el de la liebre. ¿Por qué no se debe comer una liebre según el libro de Levítico? Se refiere a todo aquello entonces que nos hace salir de nuestra propia naturaleza, la liebre, como un símbolo de salir de la propia naturaleza. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Se refiere entonces a todo eso. ¿A quién da a entender con qué se alimentan entonces las comadrejas? ¿Por qué? ¿Por qué la comadreja? La comadreja, muy cunella, hoy. A ver, hoy, viste, esta cultura también nos toca muy de cerca, porque es el que roba.
A la comadreja, sos una comadreja, entonces te está diciendo. Vos podés decir, no, pero yo una comadreja desde ahora no voy a más comer porque la Biblia dice que no hay que comer la comadreja. No, no te está diciendo eso. Lo que la Biblia aquí te está insistiendo es, no seas como una comadreja en cuanto a las características zoomórficas, decimos, zoomórficas, la forma de un animal, zoo. Y bueno, entonces no tiene nada que ver que yo pueda comer o no pueda comer a la comadreja, sino que aquí lo que estoy queriendo decirte, dice el autor sagrado, es que vos no robes, no tengas esas características de la comadreja. ¿Y por qué no el lagarto? Porque el lagarto representa a la vida caprichosa, a la vida inconstante, el lagarto. Imagínense entonces cuál es la característica cultural, cómo se le pone al lagarto como tal. El cocodrilo, ¿por qué el cocodrilo no? Lágrimas de cocodrilo, ¿se acuerdan? O sea, Iyapú tiene las manchas de los mentirosos. Bueno, y así entonces hay elementos muy interesantes que nosotros tenemos que tener en consideración. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Era una mujer sencilla, a Dios ella fue sumisa, vivió para Él siempre rendida. Bendita entre las mujeres, su ejemplo será por siempre, bendito es el fruto de su vientre. Al hallar gracia ante Dios, ella dijo en su corazón:
compartimos una experiencia tan rica y tan linda de estos jóvenes que vienen desde Costa Sosa, Luque, Hinabea, y de la Capilla Santo Rey. Ellos han compartido durante estos primeros minutos con nosotros esta linda acción evangelizadora, este apostolado, podemos decirlo, llamarlo de esta manera nosotros, ¿verdad? A través de la danza y a través del teatro. Queremos escuchar, a ver qué nos dicen ellos de esta experiencia linda que realizan, cuál es el mensaje que nos dejan a todos nosotros que estamos mirando, que estamos conociendo las actividades tan hermosas que ellos están realizando en su comunidad. Porque esto no es solamente de la capilla, ¿verdad? Sino que siempre se abre a la sociedad, se abre a las familias. Incluso el grupo de los padres nos decían que están acompañando, son del grupo Sagrada Familia, ¿verdad? De Así Nazaret. mismo, Sagrada Familia de Bueno, Nazaret. Rosario, decinos un poquitito un mensaje, sobre todo para los padres que confían verdaderamente en la educación de sus hijos, en estos grupos y en estas actividades tan hermosas de evangelización. Nosotros en estos casi 3 años podemos certificar de que verdaderamente vale la pena invertir ese tiempo por estos adolescentes y por estos jóvenes, porque esa 1 hora y media semanal que nos reunimos es el colchón para que ellos puedan sentirse fortalecidos y a la vez después armarse de valor para poder evangelizar. Y lo que queremos es llegar a todos los jóvenes y adolescentes de nuestra comunidad y después de otras comunidades también, porque nuestra idea es evangelizar y no parar. Claro. Yo, por ejemplo, Rosario, en este momento estoy en la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Pero me gustaría que después alguno de ustedes, de los jóvenes, yo les voy a invitar primero para que presenten danza y teatro. ¿Se van a comprometer, va? Sí, bueno, claro eso que primero. Yo también ya vos, entonces, pero sobre todo pues para también pasar por los colegios. Aquí hay buenos jóvenes, ¿verdad? Estamos en Lambaré nosotros ahora. Y ahí entonces invitarlos y que también vayan surgiendo de estos grupos, ¿verdad? Pero que son muy interesantes para evangelizar. Bueno, a ver niña, vos que tenés ahí tu micrófono, ¿qué le vas a decir a tus compañeritos y compañeritas con respecto a un mensaje para que ellos se puedan unir a ustedes? Bueno, en primer lugar, que no se acomplejen por ser cristianos, porque ser cristiano no significa ser perfectos. Porque con los tropiezos y caídas aprendemos y lo importante es aferrarse a aquel que te levantará, que es Cristo Jesús. Qué bueno, muy bien. ¿Y vos qué mensaje le dejarías? ¿Cómo era tu nombre? Dulce. Dulce, ¿eh? Dulce, Sí. Dulce de leche. No, dulce. Bueno, entonces, ¿qué mensaje le vas a dejar a los jóvenes? El mensaje es para los jóvenes que no se dejen vencer por los problemas familiares. Hay problemas familiares. Muchos problemas De los familiares. jóvenes, Sí. en serio. Entonces, no dejarse vencer, hay que luchar. Sí. Y aferrarse a Dios, que solamente Él es la salida para todos los problemas, obstáculos, caídas, tropiezos. Ya. Pero es Jesús el que nos va a sacar o también nosotros tenemos que hacer un poco de Nosotros esfuerzo. tenemos que poner nuestra parte, obviamente. Ah, bueno, entonces, con fuerza. Sí. Jesús y nosotros, fuerza. Luchando siempre. Luchando. ¿Y vos qué mensaje nos vas a dejar para los otros jóvenes compañeros? Vos estás en el tercero ya, ¿verdad? De la media. en el tercero. Ya está por ir a la universidad, Ina. Sí. Entonces, vaya a llevar a la universidad, Ina. Voy a estudiar para visitadora médica. ¿En serio? Ya. Y bueno. El mensaje que le doy a los jóvenes es que le vamos a recibir con los brazos abiertos si es que se animan a venir, de que hay muchísimas cosas buenas que van a pasar con nosotros, que Jesús sí va a estar con nosotros siempre. Qué bien, muy bien. Muchas gracias. Y vamos a escuchar un poco aquí. Tienen que explicarnos ustedes que son los padres, por favor. Explíquennos y dennos la coordinada, cómo llegar hasta ustedes, dónde les vamos a encontrar. Y algún mensaje también para los papás, porque eso es lo importante. Muy buenas tardes, querida familia. Bendecido domingo para todos. Realmente Colige está abierto para todos. Para contactos pueden llamarnos al 0983-522-047. También síganos en el Facebook con el nombre de Colige. Colige, ahora van a ver todos nuestros videos, mejor dicho, sus videos. Y un mensajito también para fortalecernos, por favor. Un mensaje para los padres. La palabra de Dios es clara, es clarísima para los jóvenes. En el Eclesiastés, capítulo 12, verso 1 nos dice: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Eso es palabra de Dios.
Aferrémonos, queridos padres, a esa palabra. El Señor protege. Ocupémonos de lo que es de Él y Él nos va a cuidar, Él nos va a bendecir. Él nos va a abrir caminos y por sobre todas las cosas, cuando más almas ganemos para Él, más bendiciones recibimos para nosotros, Padre. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias. Yo pienso que yo ahí me quedé callado ya. No hace falta más ni decir nada, ¿verdad? Él con eso que dijo recién, Eclesiastés capítulo 12, 1, espectacular. Queridos padres, dice, aférrense, mientras seamos jóvenes a la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Aferrándose desde Dios, aferrándose desde el Señor, y hacen una cosa tan linda también, colige, jóvenes liberados por Jesús. Calañico te imaginas, sentirnos liberados por el Señor. Pero ellos me dijeron que tienen también cómo nace este nombre de Jolige, y lo toman de la carta que escribe San Pablo a los cristianos que vivían en ese tiempo en Galacia. Es decir, la carta a los Gálatas, capítulo 5, también el versículo 1, dice lo siguiente: esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Qué hermoso, esto es lo que les ha inspirado a estas familias y a estos jóvenes que hoy entonces están siguiendo, y es eso lo que ellos quieren. Primero vivir. Y en segundo lugar es lo que ellos también nos ofrecen, quieren ofrecernos a cada uno de nosotros, a todos nuestros jóvenes y a todas las familias. Y aquí, como dijo nuestra compañera recién, uno no tiene que quedarse simplemente en aquello que uno dice, no, vea la famosa vaina, como que no podemos salir del pozo o del lodo. No, aún en nuestras limitaciones, aún con nuestros errores, con nuestros pecados, el Señor, sin embargo, nos llama. El Señor, sin embargo, nos dice, aquí estoy, yo te estoy pasando la mano. Y eso es lo que quiere hacer el grupo Jolige, jóvenes liberados por Cristo. Como nos decía la carta a Pablo, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Que seamos felices, que tengamos esa fuerza y esas ganas de vivir primero su evangelio y después también de ofrecer a todos los demás. Por eso nosotros nos llamamos en este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces, queridos jóvenes, ahora voy a dar la bendición, pero pues yo les voy a decir que estamos todos en este grupo. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Cómo se llama? Jolige. A la cuenta, parece que ustedes no saben el nombre de su grupo. ¿Cómo se llama este grupo? Jolige. Bueno, entonces, jóvenes liberados por Cristo. Y quiere decir también entonces jóvenes que ofrecen lo mejor de sí mismos, ¿verdad? Para otros jóvenes y también para otras familias. Y así nos vamos entonces despidiendo, como siempre, en este domingo tan hermoso que el Señor nos ofrece una vez más. Que el Señor les bendiga a todos. Ustedes únanse también, tomen los datos aquí de este grupo Jolige, tengan la iniciativa, hagan lo mismo, evangelicen a través de todo lo que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Tantas cualidades y tantas riquezas a través del arte se puede hacer también muchísimo. Entonces ahora yo les voy a impartir la bendición del Señor a cada uno de ustedes, especialmente a sus familias. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios hoy en este domingo descienda sobre todos nosotros, sobre el grupo de ustedes Jolige y sobre todas nuestras familias, sobre todos aquellos que están siguiendo este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bye bye. Familia. Una familia preciosa que canta con alegría y vive siempre gozosa cuando enfrenta los problemas. No se queja ni murmura porque tiene de su parte una victoria segura. Que chévere, chévere, chévere son. Es la familia de mi Señor. Pero que chévere, chévere, chévere son. De esa familia yo no me voy. Que chévere, chévere, chévere son. Es la familia de mi Señor. Pero que chévere.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos procurando entender cada vez más, ¿verdad?, el significado de la santidad, el significado del Kadosh, muy hablado y muy desarrollado en el libro del Levítico. Sobre todo un apartado, ¿recuerdan?, en las primeras definiciones que hicimos, en las primeras lecciones que tuvimos del libro del Levítico. Hemos hablado bastante, ¿verdad?, de este folletito prácticamente que se nos ofrece. Ya llegaremos oportunamente a un estudio más profundo, pero aquí simplemente estamos como que abriendo, ¿verdad?, abriendo el paraguas, estamos abriendo la posibilidad de entender, porque cuando está hablando de los animales puros, impuros, en realidad lo que está queriendo nos transmitir son las características zoomórficas, ¿verdad?, de estos animales, que después al final de cuentas, en su simbología y en estas características nos están hablando y nos están diciendo qué es lo que el hombre puede imitar y qué es lo que el hombre no puede imitar. Vamos a mirar un tercer elemento de la palabra Kadosh. Así como la alabanza descriptiva, hímnica de Dios, en Isaías se ensalza la santidad de Yahvé. Kadosh, 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 el santo, ¿verdad?, en esa visión de Isaías. Del mismo modo, también en el Salmo 99, nosotros encontramos la intronización de Dios, que invita a alabar a Yahvé porque Él es santo, ¿verdad? En el Salmo 99 encontramos eso, Salmo 99 del 5 al 9. Veamos un poco esa característica importante del Salmo 99, cómo se presenta y qué es lo que a nosotros nos está queriendo decir con esa santidad, ¿verdad? Es la intronización
que se hace al Dios de Israel. Salmo 99, versículo 5 en adelante. Dice: glorifiquen al Señor nuestro Dios, adórenlo ante el estrado de sus pies. Santo es el Señor. Kadosh ve Adonai. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre los que invocaban su nombre, claman al Señor y Él le respondía. Bueno, y termina: glorifiquen al Señor nuestro Dios y adórenlo en su santa morada. El Señor nuestro Dios, Él es Kadosh, Él es santo. Bueno, entonces estos elementos son muy interesantes, ¿verdad? Dentro de una alabanza hímnica, en este caso, como es el Salmo 99, versículo 5 y versículo 9. Es esa intronización que invita verdaderamente a la alabanza. Eso significa a una alabanza. Es decir, que si nosotros vamos un poquitito más profundamente, cuando Dios dice en el versículo 44 que ustedes, yo soy santo y ustedes tienen que santificarse y ser santos porque yo soy santo, nos está diciendo en realidad que el Señor mira en nosotros el desarrollo de nuestras cualidades, de nuestras características, que nos lleve principalmente a ¿qué cosa? A una alabanza, ¿verdad? Ante la creación, ante la misma naturaleza. La alabanza que tiene que surgir ¿de dónde? De una realización y plenificación de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. A nuestra propia sociedad, a nuestra propia familia, a las personas con quienes vivimos, con quienes compartimos la propia vida, ¿verdad? No es que nosotros tenemos que encerrarnos en nosotros mismos, estar aferrados en nosotros mismos, sino que al contrario, ¿verdad? Tenemos que abrirnos siempre a esa gracia de Dios. Tenemos que abrirnos a lo que Dios quiere de nosotros. Y eso significa, ¿verdad? Entonces, en el fondo, que el hombre tiene que recibir también esa alabanza. Pero alabanza ¿en qué sentido? Alabanza de vivir plenamente su creaturalidad, el hecho de ser creado por Dios, el hecho de recibir esa característica propia que nos corresponde a nosotros. Y bueno, por lo tanto, en esta temática de los himnos parece influir la tradición cananea, una religión externa, ¿verdad? Fuera de Israel, de la que también Israel ciertamente se contamina después, ¿verdad? Porque convive en ese mismo lugar, convive con esta religión, con la cananea. Y pertenece igualmente a la alabanza descriptiva, el elogio de la santidad incomparable de Yahvé, que aparece en varios otros libros de la Biblia. La santidad de Yahvé fundamenta una confesión de confianza. Fundamenta una confesión de confianza. La santidad incólume de Yahvé por encima de los cantos de alabanza de Israel puede también ser objeto de un velado reproche por su contraste con la necesidad humana. Con la necesidad humana, es decir, el hombre mismo que llega a mirarse, darse cuenta de sus limitaciones, de sus errores, de su impureza en este caso. Y entonces, ante esa impureza, desde ahí él mira y dice, bueno, santo es Dios, Kadosh, ve Adonai, Él el que está por encima. Pero ¿desde dónde dice que está mirando y está viendo? Y justamente de su propia limitación. Solamente, por lo tanto, en nuestra reflexión podemos decir, ñande ya yehe shakuaro ayeva, que ñande, ñaikote vejina peñande yarareje, upebe mante ñande y catuta de veí, ñande yahuero sapukai hayae, de coñande yara, peipu acabeba, tú eres santo, Señor, tú eres Kadosh verdaderamente. Solamente cuando nosotros nos damos cuenta, como dice aquí, cuando somos objeto de nosotros mismos dentro de nuestra propia limitación. Que nosotros, como decía el Evangelio de Lucas en estos días, ¿verdad? Decía, al final de haber hecho todo lo que hicieron, digan, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que haber hecho. Bueno,
Desde aquí entonces dice, según esta reflexión por lo menos nos hace entender, que a Dios nosotros solamente podemos alabarle, darle gracias, ponernos en sus manos, confiar en Dios plenamente cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros somos limitados. Cuando nosotros no nos ponemos en el lugar de Dios, porque se acuerdan que el pecado justamente principal, según Génesis capítulo 3, versículo 5 del Génesis, nos habla que el hombre, ante la tentación de la serpiente que le dice, tú puedes ser como Dios, es decir, tú puedes prescindir a Dios. Lo que viene a continuación allí, justamente el hombre cae en esa trampa. Y entonces piensa y considera, ¿verdad? Entonces prefiere prescindir a Dios. Y cuando vos no te das cuenta de tu limitación, tampoco te das cuenta del Kadosh, tampoco te das cuenta de la santidad de Dios. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñande Yarañé y estábamos diciendo, ¿verdad?, que todo esto de santidad, de Kadosh, es muy interesante en sus varias acepciones. ¿Cómo tenemos que entender? Se dan cuenta que algunas veces una palabrita nosotros queremos entender solamente así como nosotros leemos ahí.
Y no se puede entender así la Biblia. La Biblia va mucho más allá. Por eso que es importante hacer un estudio serio, ¿verdad? Dentro de una patrística, dentro de un estudio bíblico serio, que ya los primeros cristianos hacían dentro de la iglesia. Imagínense las interpretaciones y una interpretación desde el aspecto cultural, desde el aspecto lingüístico, del aspecto de su real significado. Y no simplemente, como decimos nosotros hoy, de repente, yapoín de Yui, ¿verdad? Yapoín de Yui, porque me suena una palabrita así y entonces yo lo interpreto según lo que el Espíritu me inspira. No, eso es mentira, no se puede. Hay que ir entonces a una exégesis profunda, a entender lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Nosotros recién hablábamos del carácter vinculante entonces de la santidad de Yahvé, y con eso estábamos, que vincula al hombre con Dios, ¿verdad? Con Israel. Aquí en este sentido Isaías utiliza la palabra el Santo de Israel, el Santo de Israel. Aquí está la vinculación. El Santo de Israel justamente es la frase, ¿verdad?, que utiliza aquí Isaías con este epíteto, con esta palabra, con esta frase, el Santo de Israel. Es un epíteto, ¿verdad? Un epíteto que siempre se va utilizando, es vinculante, es decir, es casi como esa simbiosis. O sea, oñón dice que tanto la santidad como Israel está casi significando la misma cosa. Decir Israel, claro, en el mismo hebreo, Israel significa fuerza de Dios, fuerza de Dios. Israel significa fuerza de Dios. Entonces este epíteto, santo de Dios, la fuerza de Dios, la santidad de Dios, es entonces vinculante. Vinculante quiere decir que estamos en relación estrecha, no podemos separar cada una de estas terminologías, o esta terminología de por sí, santo, o el santo de Israel, el Dios de Israel, significa como decir, esta es la santidad, este es el Kadosh, este es el camino de parte de Dios en la vida del hombre, en la vida de Israel, en la vida nuestra, en síntesis, en la vida de su propia creación. Sin embargo, dice, Israel lo ha abandonado o rechazado. En vez de dirigirse a él, miran ahora a los egipcios con sus corceles, con sus caballos, con sus carros, con sus aurigas. Entonces les llama la atención, ¿verdad?, Israel como tal. A los anuncios de castigo pronunciados en su nombre se reacciona con escarnio, ¿verdad?, y con la prohibición de hablar. Incluso la llamada a confiar en él encuentra solo indignación hacia Dios. Según algunos de los elementos que encontramos aquí en Isaías, Yahvé se ha mostrado grande, Ha'el Hakadosh, santo, Ha'el Hakadosh, por medio de un juicio contra Israel. En otras expresiones más difíciles, ¿verdad?, que aparecen también en la Biblia, se anuncia la futura confianza del pueblo en el Santo de Israel. Futura confianza, es decir, pondremos nuestra fuerza, pondremos nuestra vida, pondremos nuestra existencia en el Santo de Israel. Consideran santo al Santo de Jacob. Considerar, ¿viste?, el Santo al Santo de Jacob. Por lo tanto, la santidad de Yahvé es también la norma de la acusación dirigida contra Israel. Qué lindo que es. Aquí está algo fenomenal. ¿Por qué? Porque se nos abre un poco aquí la visión. Por una parte hablamos de una santidad a la que estamos imitando y en la que nosotros estamos mirando como espejo, ¿verdad? Pero aquí también cuando el hombre, es decir, la criatura, se desvía de su camino, la misma palabra, Kadosh, esa misma santidad, es una norma, Kadosh. Santidad es una norma de acusación dirigida contra Israel. Por ejemplo, Ezequiel, más adelante, cuando lleguemos a los profetas, capítulo 13, 19, Ezequiel hace un reproche, ¿verdad?, a las mujeres de haber profanado a Yahvé ante su pueblo, practicando la magia prohibida. Practicaban la magia que está prohibida en Israel. ¿Pero por qué? Porque justamente ahí, ¿qué es lo que está queriendo decir? O sea, aquí practicando la magia, estaba diciendo el autor sagrado, estas mujeres no confían en el Señor. Y entonces son dignas de acusación, es decir, la misma santidad, esa misma confianza
que es vinculante, porque yo soy santo en Dios, en Yahvé. Yahvé me santifica, porque Israel quiere decir la misma fuerza de Dios. Soy el pueblo elegido. ¿Cómo vos ahora entonces vas a salir de ese camino, de esa norma? Ahora es una norma de acusación para vos. Porque en derecha pipareína, de otro lado, te vas detrás de la magia. ¿Qué significa ir detrás de la magia? Quiere decir que vos absolutamente no estás confiando en Dios. Vos no estás confiando en Dios. ¿En qué estás confiando? No estás confiando en su fuerza, en su gracia, en su divinidad, en su presencia. Dios entonces no existe para vos. Estás confiando en elementos externos a la santidad de Dios, en síntesis, ¿verdad? Estás confiando en cosas externas a lo que significa lo intrínseco que vos ya tenés y que recibiste de parte de Dios. Qué maravilla esto, ¿verdad? Entonces se vuelve en una norma de acusación. Ezequiel lo dice muy bien. Y también en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? En el Deuteronomista, en una lectura deuteronomista, sobre todo dentro del libro de Amós, capítulo 2:7, se encuentra también igual que aquí, como una acusación, una profanación del santo nombre de Dios. Estamos profanando a Dios, nos estamos separando de Dios. Condiciona asimismo la historia de desventura de Israel que se ha ocasionado por su conducta. Y se dan cuenta, cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando dejamos de ser santos, porque nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo, nos está diciendo. Y ser santo como Dios es santo quiere decir vivir tu propia dignidad de ser creado, reconocer tu limitación, porque en la limitación nosotros podemos, decíamos hace rato, darnos cuenta de quién es lo luminoso, quién es lo trascendente, quién es verdaderamente Dios. Cuando vos te pones en el lugar de Dios, cuando te desubicás, cuando te desvías, cuando vas detrás de la magia aquí tiene un significado, pero de todos los colores podemos decir nosotros, justamente nosotros prescindimos de Dios y dejamos a Dios de lado. Y de esta manera, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos hablando de esto porque es muy importante, es muy profundo y hay mucho más elementos para entender este camino de santidad que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Me despido de ustedes y nos volvemos a ver en nuestro próximo programa de Ñande Yarañé. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por